nosotros. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, gracias por la invitación, atento a tus preguntas. Me imagino que tú, doctor, como eres un seguidor y un apasionado de los temas políticos, habrás seguido lo que pasa en Chile. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido justamente en ese país en este fin de semana? Bueno, no, creo que lo importante finalmente es entender que uno no puede entender, valga la redundancia, lo que sucedió ahora en noviembre sin entender lo que sucedió en octubre, ¿no es cierto? En el pasado octubre, en donde hubo una explosión y un estallido social. Si bien, digamos, no causa sorpresa esta segunda vuelta entre estas dos tendencias absolutamente, digamos, contrarias, ¿verdad? Sí llama muchísimo la atención lo reducido de la diferencia de la votación. ¿No es cierto? En eso, para un inicio, y lo que tú decías, romper, digamos, del equilibrio de la concertación, ¿no es cierto? Quizás hasta podríamos hablar y nos atreveríamos a hablar de un bipartidismo en Chile, ¿no es cierto? Esto rompe finalmente el molde y ahorita estamos replicando, estamos viendo y evidenciando a dos actores antagónicos con discursos antagónicos, que un poco son el fenómeno de lo que está sucediendo en Latinoamérica también, ¿no? Pero creo, lo que a mí más me ha llamado la atención es el emergimiento de este tercer candidato, es decir, toda la atención política, ¿no es cierto?, va a dar eso, ¿verdad? Pero este tercer candidato que no hizo, digamos, su campaña electoral en Chile, que la hizo desde Estados Unidos, por tener una demanda de alimentos, ¿no es cierto?, además denunciando por un fraude inmobiliario, que un poco nos dice también que estamos en un momento de no política quizás, y ese es el fenómeno que a mí más me llama la atención de lo que estamos viendo en el Ecuador y en la región, ¿no? Qué interesante, un fenómeno de no política. ¿De dónde aparece este tercer candidato? Y encima, ¿cómo entiendes tú que este candidato que hizo campaña a control remoto, porque no podía estar en el país, que encima es denunciado por ser deudor de pensiones alimenticias, que es un tema muy sensible a nivel social? ¿Cómo se ubica tercero al punto de que podría convertirse en el gran elector para la segunda vuelta en Chile? Yo creo que ese fenómeno que hay que estudiarlo, evidentemente, esta es netamente una hipótesis que yo puedo construir, es el fenómeno que nos está diciendo que en la región estamos jugando a la no política. Yo quiero aquí hacer alusión, por ejemplo, a Marc Gauguin. Él era un antropólogo francés que en los 90 acuñó un término que se llama el no lugar, para hacer alusión a espacios transitorios, que no son lugares, hospitales, aeropuertos, por ejemplo, que no pueden llamarse lugares porque no tienen, digamos, una importancia real en la convivencia, ¿no es cierto? Son netamente transitorios. Eso siento que está viviendo la política, es decir, como alguien, más allá, no importa cómo hizo su campaña en redes sociales, etcétera, pero más allá, una persona que ha tenido denuncias, digamos, y demandas por pensiones de alimentos, denuncias por fraudes inmobiliarios, puede alcanzar una votación tal. Esto quiere decir que la no política empieza a ser un juego distinto al que nosotros hemos conocido a la política tradicional, ¿no? En donde se discuten otro tipo de debates, discursos, temas sensibles, como tú lo dices, incluso otra nueva escala de valores y un sistema de valores, ¿no? Ahora, previo a esta primera vuelta, supuestamente los números le daban a Boric como cabeza y mucha gente ataba las preferencias que inicialmente tenía Boric con base, por ejemplo, en el pronunciamiento popular de los chilenos respecto de la constituyente y en la composición de la constituyente para redactar una nueva constitución y en los hechos que protagonizaron los chilenos con las protestas que terminan marcando una suerte de antes o después en la política chilena, Pedro. Por eso yo planteaba que no podemos entender noviembre si no entendemos octubre. Sin embargo, entendiendo octubre, igual se nos hace difícil la lectura por lo que tú planteas, ¿no es cierto? Es decir, lo lógico era que el péndulo, ¿no es cierto?, vaya de la derecha con Piñera a la izquierda con el movimiento de octubre, con el movimiento constitucionalista, ¿verdad? Y ahora con Boric. Ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, que la realidad es distinta. Yo creo que hace mucha falta una lectura profunda, político-sociológica, antropológica de lo que sucede en Chile, y te va dando sorpresas, ¿no? Y te va dando sorpresas porque además no solo es Chile, estamos viendo que en este último trimestre del año es un año enteramente electoral, estamos viendo Nicaragua, estamos viendo Venezuela, evidentemente Chile, Honduras, es decir, son países que están ingresando en un proceso, digamos, electoral. Y todos estos procesos electorales nos están diciendo, salvo Nicaragua, que no se puede denominar como un proceso electoral, pues es una trampa, ¿no es cierto? Sí estamos viendo que las sociedades están altamente divididas, altamente polarizadas, y se debe, yo creo que, a la fragmentación social. Muy bien. De Chile quiero ir hasta Venezuela. O sea, voy hacia el norte y quiero llegar hasta Venezuela porque ayer hubo elecciones regionales en ese país, marcadas otra vez. La prensa internacional recoge que hubo ausentismo, pero también otra vez el predominio del chavismo. ¿Cómo entendemos el fenómeno venezolano, en cambio, Pedro? Muy complejo. Yo creo que el fenómeno venezolano, digamos, no empieza ni termina con tener simples análisis o simples titulares, ¿no? Es evidente que un alto ausentismo evidencia, ¿no es cierto?, una vigencia del chavismo,
Creo que los problemas que vive Venezuela, digamos, son estructurales, evidentemente, y acá habrá que ver cuál es el futuro, ¿no? Lo que sí yo siempre he sostenido es que tanto Maduro como Ortega en Nicaragua sí son unos representantes que le hacen muchísimo daño a la corriente del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Por las evidentes violaciones de los derechos humanos que son absolutamente innegables, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede. Esto le regresa el poder, digamos, al chavismo con mucha más fuerza. Sin embargo, uno no puede determinar en los países de Latinoamérica que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y de Venezuela, vengamos acá a Ecuador, Pedro. Han sido semanas complejas para el gobierno del presidente Lasso. La semana anterior hubo muchas críticas, tanto por sus acciones cuanto por sus omisiones, algunos errores políticos y otros comunicacionales. Todo esto derivado de los episodios ocurridos en la penitenciaría del Litoral. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo Pedro Donoso analiza la situación actual del presidente Lasso cuando, ¿qué fecha estamos hoy? 22. En 2 días más cumplirá sus primeros 6 meses en el poder, Pedro. Yo creo que, digamos, uno de los errores políticos estratégicos del gobierno de Lasso fue no transparentar el país que estaba heredando. Yo, otra vez, no creo que podemos entender el fenómeno carcelario sin ser yo experto en el tema, pero no podemos entenderlo si no entendemos lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno frente a ese fenómeno. La reducción del presupuesto, para mí esa es la respuesta, es decir, una reducción del presupuesto general del Estado con respecto al tema del sistema penitenciario, que es evidente, ¿no es cierto? Y yo creo que heredar un problema sin decirlo y sin evidenciarlo fue un error estratégico del gobierno de Guillermo Lasso. A mí lo que más me sorprende, sin embargo, del gobierno en específico, es su incapacidad de sostener ese optimismo que le caracterizó durante los 3 primeros meses. Yo hacía un análisis, ¿no es cierto?, con las cifras de Sedatos, por ejemplo, ¿no es cierto? En abril, el pesimismo, digamos, presente, que para mí es una cifra muy, muy importante, ¿no es cierto?, era altísimo. 9 de cada 10 ecuatorianos se sentía pesimismo del presente en abril con Lenín Moreno, ¿no es cierto? A agosto, Guillermo Lasso logró hacer una inyección de optimismo muy interesante que lo bajó casi a 40 puntos, ¿no? Sin embargo, ahora estamos viendo nuevamente que el pesimismo empieza a incrementarse y mucho tiene que ver con la suma, ¿no es cierto?, de estos hechos sociales que nos dejan como sociedad absortos, ¿no es cierto?, el tejido social roto, etcétera. La última, por ejemplo, medición de perfiles de opinión del 13 al 15 de noviembre, calientita, ¿no es cierto?, nos habla ya de 80.57% de pesimismo presente. Entonces, es otra vez una situación muy compleja para el gobierno de Guillermo Lasso, porque el estado de ánimo, el pesimismo y el optimismo es la cancha en donde se juegan las dinámicas sociales y políticas para los gobiernos. Mientras más pesimista es una sociedad, menos margen de maniobra tienes como poder político para hacer cambios, para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Es lo que más me llama la atención. Ahora, está claro que, por ejemplo, esas cifras de credibilidad, de calificación de gestión, etcétera, e incluso de optimismo, de pesimismo, mucha gente las evalúa dependiendo de la empresa que haga la encuesta. O sea, si la encuesta favorece la imagen del gobierno, los partidarios del presidente de la República destacarán la seriedad de la encuesta, mientras sus detractores hablarán que es una encuesta comprada, o viceversa. Es decir, aquí también hay una crisis de credibilidad respecto de los números que ofrecen las encuestas, Pedro. Yo creo que más que crisis de credibilidad, ¿no es cierto? Estamos en el país del sesgo de autoría, digo yo. Aquí no importa el qué, importa el quién. Aquí no importa el qué estás diciendo, importa quién lo dice y ese es un gravísimo error. Yo voy trabajando 15 años en esto y yo creo que en Ecuador no hay encuestas, digamos, faltas de seriedad, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente las formales y por lo menos las que nosotros desde ICARI utilizamos para hacer los análisis, ¿no es cierto? Creo que todas son válidas, lo que siempre hay que centrarse es en la metodología finalmente, eso creo que es, digamos, la parte fundamental. Pero claro, el tema es ese, el tema es que entramos ya en un proceso, ¿no es cierto?, en donde la sociedad ecuatoriana incrementa su pesimismo con base a la debilidad de la credibilidad de las instituciones, de organizaciones, etcétera. Y eso es un tema muy interesante. Incluso perfiles de opinión también nos marca. La caída, por ejemplo, de credibilidad de la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas. En octubre, policía estaba en 28,75% de confianza, hoy está en 20,11% y Fuerzas Armadas cayó del 40,66% al 31,41%. Más allá de las cifras de los números de encuestadora, aquí el tema es muy interesante y el tema es que el pesimismo crece porque la ciudadanía se siente huérfana de un Estado que tiene que estar presente para cobijarla. Y esa orfandad es la que de una u otra manera puede traer, digamos, factores de ingobernabilidad al gobierno de Guillermo Lasso. Ahora bien, ¿cuánto le pudo haber afectado a esa calificación de gestión, credibilidad en la palabra del presidente, confianza, etcétera, el hecho de que, por ejemplo, pongo el caso de los Pandora Papers, pongo ese caso.
Lasso dijo en una entrevista con TC Televisión, cualquier comisión que me llame, yo estaré, si me llama el pleno de la Asamblea, yo estaré. En el momento que le llama una comisión, Lasso se niega a ir a la comisión. Y el momento que la Asamblea está a puertas de analizar el tema de Pandora Papers, los voceros del gobierno dicen que mientras no sea una convocatoria legal, porque ellos consideran que no es legal el informe que desarrolló la Comisión de Garantías Constitucionales, no va a ir. Digo, aquí hay un cambio, una modificación de la palabra del presidente. O, por ejemplo, ¿cómo se entiende eso de que en un primer momento acusa a Leonidas Issa de ser un conspirador y de pertenecer al triunvirato de la conspiración junto a Rafael Correa y Jaime Nebot? A renglón seguido, sus voceros dicen, vamos a invitar a dialogar el 10 de noviembre a Leonidas Issa. Llegamos al 4 de noviembre y pese a esa invitación, el presidente de la República da una entrevista al BBC Mundo, al portal BBC Mundo en España, donde dice que dialogará con la CONAIE, pero no con Leonidas Issa, porque Leonidas Issa es un conspirador. Pero 2 días después, el 6 de noviembre, le hace llegar la invitación a Issa, la invitación formal para dialogar. O sea, yo ya no entiendo nada. ¿Cómo entiende Pedro Donoso? La reputación es el activo intangible más importante que tienen las organizaciones y los actores políticos, y la reputación se alimenta de un factor fundamental que es el cumplimiento de la palabra. El gobierno de Lenín Moreno nos acostumbró finalmente a poner un presidente en cadena nacional y a decir cosas que después no las hacía, lo cual generó finalmente una valoración muy baja en su credibilidad y su aceptación. Y lo que hizo Lasso, en cambio, con el proceso de vacunación fue reivindicar la palabra del presidente como un activo importantísimo, ¿no? Yo creo que estos errores, ¿no es cierto?, demuestran primero la falta de identidad política de un gobierno, ¿no es cierto?, que no tiene por dónde moverse porque no sabe qué es. Y lo segundo, finalmente, es sacrificar la palabra del presidente, que para mí me parece gravísimo, ¿no? Es decir, sea cual sea tu estrategia política, mantente firme en tu estrategia política y no tengas cambios bruscos, peor de tácticas, porque finalmente, ¿no es cierto?, acuñar esta narrativa del triunvirato de la conspiración y después de invitar, es un error de táctica, no de estrategia, pero que también evidencia que no hay estrategia y que también evidencia que no hay identidad política. Y eso es gravísimo, y yo creo que de una u otra manera eso hace que, ¿no es cierto?, la gente se sienta huérfana de Estado, lo cual dispara los números de pesimismo, lo cual evidentemente tiene una afectación en la calificación de gestión del presidente. Ahora, parece que su relación con la Asamblea Nacional, que parecía ser tempestuosa, tormentosa, al punto que algunos medios de comunicación ya empezaron a colocar el frame de la muerte cruzada, recogiendo declaraciones de algunos actores del gobierno y de cercanos aliados del gobierno, parece que estos aires como que se han esfumado de momento y ya no se habla de esa relación tempestuosa del presidente con la Asamblea. Pedro, ¿cómo le miramos eso? Pero de todas maneras, digamos, no va a ser una relación orgánica de equilibrio de poder y de igualdad de condiciones. Es decir, yo he sostenido que la muerte cruzada es un escenario para mí de mediano o de largo plazo, ¿no? No estoy diciendo que esté de acuerdo o no, estoy diciendo que para mí, digamos, en la lectura de contexto es una salida, porque claro, esta relación puede ser, estoy de acuerdo contigo, ahorita está calma, pero sí es una calma chicha, es decir, vendrá cuando venga un nuevo escándalo finalmente, porque el gobierno no tiene representatividad, pero sobre todo porque el gobierno le dan haciendo la política en la Asamblea Nacional. No tiene un bloque fuerte, no tiene un bloque, digamos, con un vocero propio, siempre le dan hablando terceros, ¿no? Y eso es muy grave finalmente, porque estos terceros no tienen una vinculación identitaria política con el gobierno, son de una u otra manera voceros alquilados finalmente, o voceros que después cotizarán sus votos y sus pronunciamientos políticamente hablando con mayor costo, ¿no? Yo veo que evidentemente para mí el fantasma de la muerte cruzada bajó los niveles de oposición, por ejemplo, en movimientos como la izquierda democrática, porque saben que en un nuevo proceso electoral quizás no puedan obtener los 18 curules con los cuales gozan ahora, ¿no? Entonces creo que el efecto muerte cruzada fue un efecto muy interesante para bajar la tensión y quizás encaminar la relación política, legislativo, ejecutivo a unos nuevos vientos, pero yo creo que de todas maneras eso podrá cambiar a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Y qué pasa con el movimiento Pachacuti, por ejemplo? Porque si Izquierda Democrática ha bajado sus decibeles, ¿qué pasa con Pachacuti? A mí me da la impresión que en Pachacuti hay diversas visiones y como que no hay una línea sólida de esta organización política respecto de su visión en torno al gobierno del presidente Lasso. El movimiento indígena, lo he repetido muchas veces, el movimiento indígena es la oposición perfecta, ¿no? Perfecto en el sentido quizás más operativo. ¿Por qué es perfecta? Porque puede hacer lo que ha hecho siempre, ¿no es cierto?, el movimiento indígena, que es, digamos, cuestionar conceptos, establecer contranarrativas, pero calentar las calles finalmente, que es su espacio natural, pero ahora tiene, ¿no es cierto?, y cierra el círculo de la oposición perfecta porque puede hacer política pública con sus votos de la Asamblea.
Ahora, ¿cuál es el problema del bloque de Pachacutic? Que no es, digamos, orgánico y que tiene unas falencias muy profundas y que siempre está a un paso de resquebrajarse, ¿no? Es decir, veíamos a este asambleísta de Pachacutic en un video con TikTok mostrando qué reloj se va a poner, de qué marca finalmente. No, A Ricardo Vanegas, yo iba a hacer algo parecido, pero con mis Fósil nomás. Yo soy de Fósil, no de Rolex. no ha de ser, no ha de ser. Como buen hincha de Melega de tener Rolex, No, no, Cartier. no, no, no. No, no, uno es del pueblo, pues. Pero claro, eso es lo interesante, ¿no? Entonces, de una u otra manera, digamos, Pachacutic sí representa, ¿no es cierto?, una variedad de identidades y de intereses, ¿no es cierto? Y ese fue una estrategia súper interesante cuando en una rueda de prensa Marlon Santi con Leonidas Diza marcaron finalmente la relación con Naye y Pachacutic, fueron muy enfáticos, dijeron, la línea ideológica la marcará con Naye, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que no, y siempre el bloque de Pachacutic está a punto de quebrarse, ¿no? Eso es como habitual. Entonces habría que ver, claro, cuál es ese funcionamiento, ¿no? Pero yo también siento que han bajado los decibeles, sobre todo abanderándolo de parte de la presidenta de la Asamblea. Ahora, se supone que la oposición natural del gobierno del presidente Lazo es el correísmo. ¿Cómo miramos al correísmo? Porque también uno podría pensar que esa orientación política está cometiendo una serie de errores y me parece que tampoco está capitalizando aquellos ingredientes que mencionaba Pedro en la primera parte de este tramo de nuestro diálogo sobre la manera como el presidente Lazo ha comenzado a hipotecar algunas de sus cifras positivas de inicio de su gestión y también su credibilidad. Pero ¿qué pasa con el correísmo, con UNES, Pedro? Yo siento que nadie entiende finalmente lo que está sucediendo en el Ecuador y nadie está haciendo política. Es decir, este fenómeno de la no política es transversal a todos los movimientos, partidos, oficialismo, oposición, etcétera. Es decir, me cuesta mucho ver, ¿no es cierto?, la incapacidad de un correísmo, por ejemplo, que hace una rueda de prensa y conmina a que renuncie la ministra de Gobierno en la crisis carcelaria, cuando ellos tienen el poder de convocarle a un juicio político. Entonces, es como inentendible ese juego. Yo creo que parte de tres elementos que para mí son fundamentales. El primero es la incapacidad de entender el Ecuador que estamos viendo. Nos hace falta mucha información cuantitativa y cualitativa. Nos hace falta, por ejemplo, el censo que se debió haber hecho el 2020, que no se hizo por el tema de la pandemia, que nos ayudaría mucho a entender cuál es el mapa sociodemográfico del Ecuador. Nos hace falta mucha información cualitativa también, mucha metodología y además esta capacidad de centrar las vocerías de los movimientos políticos. Yo no veo una vocería clara, por ejemplo, del correísmo. No sé quién es el representante del correísmo. Es decir, se juegan las vocerías, no hay una agenda clara, pero sobre todo no hay esta capacidad de disputar conceptos, que es algo que a mí más me llama la atención. Es decir, siempre es de una u otra manera quedarse en la anécdota, criticar la anécdota, claro, no plantear finalmente una defensa a ultranza, por ejemplo, de los conceptos establecidos de Montecristi de parte del correísmo o en su defecto de la oposición o del oficialismo en este caso, de parte de resignificar estos conceptos. Eso me llama mucho la atención. Pero claro, la conclusión es que yo creo que nadie está jugando a la política, que todos están en un espacio de no política y así, de una u otra manera, los estallidos sociales van a evidenciarse y la política no los va a resolver. Ahora, dentro de esta postura política del correísmo, ¿qué rol está jugando hoy Rafael Correa, por un lado? Y por otra parte, el rol de su hermana Pierina, que incluso la semana anterior fue cuestionada por sus propios partidarios, por los propios partidarios de este sector político. Ese es un problema porque el correísmo de una u otra manera yo siento que no tiene identidad, exactamente igual a lo que sucede con el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Es decir, la identidad no puede ser la identidad de Rafael Correa, hay que darle una impronta al movimiento político con claridad ideológica. Y yo, como nunca antes, le veo al correísmo absolutamente perdido en la lógica ideológica, no entienden cuál es el juego, no entienden finalmente cuál es la proactividad que tienen que hacer, son el bloque minoritario más importante de la Asamblea y por lo menos, digamos, yo no he visto la presentación de proyectos de ley importantes o puestos en escena, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás en momentos de no política lo importante es la proactividad. El bloque de UNES debería estar presentando 10, 15, 20 proyectos de ley cada semana finalmente, ¿no? Para evidenciar y colocar y marcar la cancha de la agenda. En cambio, más bien están ocupados en el enlace sabatino de Correa, en la foto que se toma la señora Pierina Correa. Entonces, no hay intención de hacer política real. Hay intención finalmente de hacer no política, quedarnos en las redes y discutir una foto, discutir la hija de Lazo en Disney. Y entonces, no tiene mucho sentido. Están cayendo otra vez en la trampa de jugar a la no política, al no proceso y quedarse solo en el suceso, ¿no? En ese mismo contexto, ¿podríamos asumir la posición del correísmo sobre Pandora Papers? Yo creo que sí, yo creo que
creo que hubo muchos errores finalmente en ese planteamiento, ¿no es cierto? Desde dejar finalmente que ese informe de la comisión tenga errores ortográficos, etcétera, ¿no es cierto? Pero además, esta incapacidad, ¿no es cierto?, de plantear reales discusiones, ¿no es cierto? Plantear finalmente reales debates conceptuales, ¿no es cierto? Plantear, por ejemplo, un proyecto de ley, no sé si tenga cabida finalmente, pero un proyecto de ley que tenga relación con el tema de Pandora Papers, y hay muchísimos, pero no importa. El tema es marcar la agenda temática y marcar la agenda de la discusión, que yo creo que no lo están haciendo. Correcto, Pedro. Te quiero agradecer por estos minutos que nos has regalado acá a nuestras plataformas digitales de RTU para analizar un poquito la coyuntura tanto nacional cuanto internacional.